Primero le quitamos el empaque a la plastilina. Luego utilizo el tornillo para presionarlo en ambas barras de plastilina y así poder darle forma y hacer el molde. Luego parto en trozos todas las barras de chocolate para así facilitar su fusión. Posteriormente, en lapsos de 10 a 15 segundos, pongo el chocolate en el microondas para que poco a poco se vaya fundiendo. Finalmente, junto con la ayuda de una cuchara, coloco el chocolate cuidadosamente en el molde y hago uso de los palitos de madera para quitar los excesos. Y casi por último, desmoldeamos la pieza y cuidadosamente rompemos el molde para obtener nuestra mitad de tornillo en ambas barras de plastilina. Luego de quitarle con pinzas cuidadosamente el exceso de plastilina, así como quedan nuestras dos partes del tornillo. Y después de unirlo con el chocolate restante, así es como queda nuestro producto final. El error que cometimos fue principalmente eso. Creo que la parte de no poner como algún tipo de aceite como para que no se pegara tanto, como de esas veces que vas a hacer huevo y le pones el pan o algún tipo de spray para que no se adhiera ningún tipo de comida al sartén. Eso es lo mismo que tuvimos que haber hecho, pero la solución fue sacar con cuidado la pieza, principalmente sacar la plastilina, el molde. Aquí nos da a entender lo que es lo complicado y lo sencillo que es realizar un producto, pero en este caso lo hicimos manual nosotros. Ya no lo hicimos con maquinaria, no tuvimos un molde ya hecho con cera, con arena, con algún tipo de los procesos que vimos anteriormente, pero pues ahí sí tuvo su conexión con lo que hicimos con este proyecto y lo que es en la vida real, porque realmente ahorita ya todo es automatizado, ya una máquina lo está haciendo por ti, ya está vertiendo lo que es el material para poder hacer ese producto, desde eso, ¿no? En este caso, pues nosotros hicimos manual todo lo que es el derretir el chocolate, porque pues no tuvimos una máquina de caliente para poder retirar, no sé, el metal, como una industria. Pero en este caso pues es chocolate y se va a derretir fácilmente por las propiedades que tiene, ¿no? Y pues tuvimos que crear el molde. No tenemos como lo que es un SolidWorks como respaldo, un boceto de lo que pues iba a ser exactamente, precisamente ese molde. En este caso pues lo tuvimos que hacer a mano, no era preciso, no es exacto, no puede tener las medidas exactas. Entonces en este caso, como lo partimos de la mitad, pues no sabíamos si un lado y el otro son iguales. Entonces pues sí, como que tienen sus diferencias obviamente, pero se parecen mucho, porque por alguna razón se empezó lo que es ahorita lo automatizado gracias a lo manual, a lo artesanal. La parte final de la reflexión. Y queremos saber, obviamente, qué etapa fue la más difícil, ¿no?, de este proceso. La parte más difícil fue la parte del desmoldeo. ¿Por qué? Era un poco obvio a la hora de realizar el proyecto que cuando íbamos a echar lo que es el chocolate del tío, se iba a pegar la pastilla desde un inicio. ¿Por qué? Porque es dulce, es pegajoso. Obviamente que al derretirse iba a tener como que esa adherencia al molde. Pero ya lo que se hizo fue, para solucionarlo, fue voltearlo y principalmente sacar la plastilina de poco a poquito, no el tornillo en sí, porque sabíamos que al querer ejercer presión para querer sacar la pieza se podría llegar a romper.
Tenemos la primera pregunta de la reflexión final, que son ¿qué son las ventajas de la fundición? De este proceso. Tenemos que la versatilidad, muy fácil de manejar, incluso más cuando son objetos muy complejos o cosas muy complejas. Me refiero también a los tamaños, que esto incluye, que es una característica muy importante, el tamaño, porque siento que sin ese proceso a veces sí suele ser más complicado hacer cosas muy pequeñas, porque pues hacer la mano sí está muy complicado. Entonces realizar un molde exactamente a la medida para que sea realmente pequeño y sea un buen producto, siento que la función es muy buen proceso para esto, ¿no? Tenemos que la otra son la compatibilidad de materiales, que se suele usar mucho más en metales y aleaciones. Luego tenemos que es muy económico, o sea, obviamente no puede ser muy, pero sí llegan a ser bastante económico en producción masiva, en el que el costo de cada pieza disminuye en grandes cantidades, volúmenes, ¿no? Tenemos que reparar porque siento yo que es más fácil encontrar una solución o utilizar una pieza existente para poder reparar otra o simplemente reemplazarla, ¿no? La otra cosa son las propiedades mecánicas, que viene siendo que dependiendo del proceso pues se logran algunas piezas con muy buena resistencia. Tenemos qué materiales son realmente buenos o que se usan para la industria. Tenemos los metales ferrosos y los metales no ferrosos, que en este caso los metales ferrosos son como el hierro gris, el hierro nodular y el acero, que son, por ejemplo, para el hierro gris son piezas de motores, bases de maquinaria. En el hierro nodular son componentes estructurales y tuberías. Y aceros tenemos engranajes y piezas de alta resistencia. Luego tenemos los metales no ferrosos, que es el aluminio, el cobre, el bronce, el magnesio, el zinc y el níquel, que estos son un poco más no tan complicados de manejar, pero el aluminio es para la automotriz, para la aeronáutica y las carcasas, creo. Luego tenemos que el cobre y el bronce son para válvulas, componentes eléctricos y esculturas. Magnesio es aeroespacial, automotriz de alta gama, lo que son tractores, carros un poquito más grandes, ya no los automóviles comunes. Luego tenemos el zinc, que son juguetes, piezas pequeñas de precisión, algo no tan peligroso allá, o sea, sigue siendo peligroso, pero no tan peligroso como otros materiales. Y tenemos el níquel, que son para turbinas y industria energética. Finalmente tenemos los diferentes tipos de fundición. La fundición de arena, en este caso, se usa arena como molde, normalmente para el sílice, es un tipo de material. Ventajas es que es muy económica, flexible y apta para piezas grandes. Luego tenemos que subir desventajas, menor precisión dimensional y acabado superficial. O sea, no es tan preciso, no es como que vaya a quedar perfecto. Y tenemos que sus usos son para bloques de motor y piezas grandes industriales. Luego tenemos la fundición a la cera perdida, que nos referimos al investment casting, que es una fábrica de modelo. O sea, no me refiero que sea una máquina, literalmente una estructura, una fábrica. Me refiero que se fabrica un modelo en cera, se recubre con cerámica y luego se derrite la cera y queda el mero molde, ¿no? El molde ahí. Tenemos las ventajas, que es más preciso que el proceso pasado y es un excelente acabado superficial, totalmente lo contrario del proceso pasado. Y tenemos que su desventaja es mucho más costoso por las mismas características, las ventajas que tiene, porque es mucho más preciso y tiene un excelente acabado superficial. Y pues su proceso es un poco más largo. Tenemos que para esto, a lo que es la joyería, por alguna razón es cara porque es muy precisa, las turbinas, pues los aviones y los implantes médicos. Si nos fijamos, los procesos de cera nos lleva a lo que es caro, lo que es salud, lo que es viajes y lo que es los accesorios, ¿no? De alta calidad. Tenemos la fundición en molde permanente, que se le llama coquilla también, que se utilizan moldes metálicos reutilizables y creo que tenemos lo que son las ventajas,
Y las ventajas son que son repetitivas, tienen un mejor acabado que la arena, producción media, no es para una producción masiva. Y tenemos que las desventajas son que son un limitado, o sea, un tamaño, no puede ser un tamaño enorme. Y tenemos que sus usos para la industria automotriz y las herramientas. Por último, tenemos la fundición a presión, que es el die casting, a lo contrario del invest casting. Es que el metal fundido se inyecta a alta presión a un molde metálico. Tiene un balance entre lo que es la arena y la cera. Tenemos que sus desventajas son metales de bajo punto de fusión, lo que es aluminio, zinc, y tenemos sus usos, que son para carcasas, electrodomésticos y autopartes. Bueno, eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias y espero que este video haya servido para obtener un poco más de información sobre lo que es una pequeña parte de la fundición, que es solo la introducción y pues sí, es solo el inicio. Adiós.